Y vamos a entrar al inciso G dentro del tema número 9, que es la naturaleza de la experiencia. Vamos a poner un poquito más prácticos conforme vaya entrando en el estudio, ¿sí? Y vamos a responder dos preguntas. ¿Qué es y cómo se siente? ¿Sí? ¿Qué es y cómo se siente? Entonces vamos a empezar con la... Bueno, antes de ahí. Bueno, sí, vamos a empezar con la pregunta que es... Vamos a empezar con eso. Puede definirse, mis hermanos, ahí lo pueden, todo lo que traigo está en los libritos, me pueden seguir con su vista o como quieran, hagan lo que quieran. Dice, puede definirse como una operación directa, excepcional y experimental del Espíritu de Dios sobre el creyente. Estamos definiendo qué es el bautismo del Espíritu Santo. Puede definirse como una operación directa, excepcional y experimental del Espíritu de Dios sobre el creyente, que es distinta y posterior al nuevo nacimiento o regeneración, cosa que ya hemos visto. O de manera mucho más acotada podríamos decir que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia. Es una experiencia, ¿sí? Y lo desarrollaremos de la siguiente manera, con 3 puntos, ¿verdad? Es una experiencia que es una operación directa de Dios, una experiencia que es directa de Dios, eso lo vamos a ver nomás hoy. Es una experiencia evidente y es una experiencia consciente, ¿sí? Vamos a ver, yo creo que vamos a llevar un culto por cada de esos 3 puntos. Sí, para el primero ya es un culto. Yo sé que voy a repetir textos que ya vimos, algunos más profundos que lo que ya viste, que lo que ya vimos, pero es necesario porque voy a analizar otras cosas de otras aristas. Entonces, es una experiencia en sentido que es una operación directa de Dios. Y cuando me refiero a eso, a que es una operación directa de Dios, lo que quiero resaltar es que es una experiencia que depende únicamente de la soberanía de Dios. Es un don. Un don es un regalo, ¿sí? Nosotros nos podemos autorregalar cosas, pero que alguien más nos regale no lo controlamos nosotros, ¿sí? Entonces, este es un don que Dios da. A eso me refiero con que es una operación directa de Dios, ¿sí? Que es algo que Dios da al ser humano, a su hijo, mejor dicho. Como ya hemos estudiado, ¿verdad? Esto no es algo que acontece, esto es algo que acontece a los hijos de Dios. Es una promesa del Padre para con sus hijos y sin embargo, no es algo que se experimenta automáticamente a todos los que creen, ¿sí? Ya lo hemos visto eso también. Ya hemos visto que existe una diferencia entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Puede haber un intervalo entre lo uno y lo otro, a veces corto, a veces más largo. En ocasiones parece que apenas hay un intervalo, pero no sucede automáticamente en el momento en que el hombre se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. No sucede de manera automática. Este don, mis hermanos, no tiene lugar como resultado de alguna cosa que hagamos nosotros. Y con lo que me refiero a eso, mis hermanos, no es que nosotros provoquemos el derramamiento del Espíritu Santo. No es, o sea, lo que me refiero con esto es que no hay nada que podamos hacer para forzar a Dios a que el Espíritu Santo sea derramado. A eso me refiero. Me refiero más como desde la perspectiva de Dios, no de nosotros. Porque nosotros, pues a los discípulos se les dio una orden. ¿Sí? Váyanse y a esperar lo que viene de Dios. Ya hemos visto el texto de pedir, llamar, pedir, buscar y llamar. Entonces, si hay algo que hacemos, pero nosotros no podemos forzar el cuándo. ¿Sí? A eso es lo que me estoy refiriendo con esto. Nosotros no podemos forzar el cuándo. Nosotros no vamos a torcer la mano de Dios para cuando haya el derramamiento. Sí, ahorita vamos a ver varias cosas interesantes. Cito a Martin Lloyd Jones, igual como les digo, todo esto lo estoy sacando de ese libro, Gozo Inefable, está en español el libro, se llama en español. Cito, hay muchos que enseñan algo así. Y pónganme atención en esto, porque de verdad cuando él dice que hay muchos es porque hay muchos. Y este libro, nomás para que se dé un cáliz, este libro es de los 1800, cuando se escribió. Por ahí de los 1800, hay versiones nuevas, pero quiero que vea cómo él, porque voy a citarlo varias veces, cómo él habla de cosas que siguen aconteciendo el día de hoy, después de más de 200 años. ¿Sí? Bueno, fue a finales de los 800 cuando lo escribió.
Entonces siguen aconteciendo. Fíjese lo que dice otra vez. Hay muchos que enseñan algo así y dicen, puedes recibir el doble momento que quieras, siempre que hagas esto o aquello. Dice él, no encuentro ni un solo caso de esto en el Nuevo Testamento. Y me parece que se trata de una enseñanza completamente errónea. Así que no debemos decir que podemos recibir el Espíritu Santo en ese sentido del bautismo cuando queramos. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué Martin Lloyd Jones está apuntando a esto? Bueno, porque hasta el día de hoy seguimos viendo muchas campañas de cristianos, que a lo mejor sí son, y a lo mejor también intencionados, ¿verdad? No digo que no. Pero, de entrada, noche de milagros o noche del Espíritu, ¿cómo saben? ¿Y si Dios no quiere hacer milagros ese día? O sea, ¿ahora ellos están forzando la mano de Dios? ¿O cómo funciona? Ese es el punto de Martin Lloyd Jones, ese es el punto que estoy tratando de hacer yo también. No podemos forzar el cuándo. No estoy diciendo que no haya milagro, no estoy diciendo que Dios no derrame su espíritu. Lo que estoy diciendo es que nosotros no controlamos el cuándo. Eso es de Dios. Entonces, todas las campañas de cristianos, a lo mejor bien intencionados, están mal. Están mal. No es bíblico lo que están diciendo. No podemos forzar un milagro. Es Dios en su soberanía que lo hace. Ni aún, mis hermanos, se me adelanto en eso, ni aún si usted tiene el don. El don de milagro va a funcionar cuando Dios quiera. La diferencia es que lo va a usar usted como canal de bendición para la persona. Sí, pero eso sigue bajo la soberanía de Dios. Entonces, en otras palabras, el bautismo con el Espíritu es una obra de Dios. Es una obra que Dios hace. ¿Sí? Vamos a Mateo 3:11. Dice, yo, verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sí? Entonces se trata entonces de una obra exclusiva de Cristo. El texto está siendo claro, Juan el Bautista está siendo claro. Él, Cristo, os va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Sí? Si volvemos, mis hermanos, a pasajes que ya hemos considerado, pues nos vamos a dar cuenta de eso, ¿eh? Que lo que más sobresale es que Dios es el dador. Dios es el que lo está dando. Él es el que concede ese don a sus hijos. Notemos los términos que se usan de textos que ya hemos leído, que fue derramado, que cayó sobre ellos, que te traigo llenos del Espíritu. O sea, son cosas o son descripciones donde nos están dando a entender que algo, que ellos son los recipientes y que algo es derramado dentro de ese recipiente. Es lo que dan a entender. No existe entonces, mis hermanos, fíjese bien, no sé si lo puse ahí, no. Así está. No existe entonces una fórmula infalible donde cada vez que se repita el bautismo en el Espíritu Santo acontecerá. Meto unas comas ahí. No existe ninguna fórmula secreta, ninguna fórmula infalible para que Dios siempre se manifieste. Con milagro, o en este caso puntual, con el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? No existe, no existirá. ¿Sí? Jesús es el Señor sobre su bautismo. Él es quien lo da, Él es quien bautiza, y lo hace como Él quiere y cuando quiere. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar entonces a otro subtema dentro de esto, ¿va? Que son los grandes avivamientos y Pentecostés. Ahorita no voy a indagar mucho en los grandes avivamientos. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero a lo que me refiero con grandes avivamientos, y a lo mejor algunos no sabían de esto, o no lo conocen, o no sé, va. Pero durante la historia de la iglesia, mis hermanos, han existido estos avivamientos, estos moveres de Dios, que comienzan con un grupo específico y a veces se va expandiendo, ¿sí? Eso lo vamos a ver, vamos a estudiar historia también de la iglesia, ¿sí? Y vamos a ver esos, ¿a qué me refiero? Son momentos especiales donde Dios derrama de su presencia a un grupo específico en algún lugar específico. A veces se expande, se vuelve conocido, empiezan gente a ir, y es Dios actuando, queriendo actuar en un momento específico con unas personas específicas, ¿sí? Con un grupo, y a veces se expande, a veces no. En Inglaterra ha habido a varios, en Estados Unidos ha habido varios. Entonces, y todo también tiene que ver mucho qué significa la palabra avivamiento y qué trae consigo. Eso lo vamos a ver después. Pero mi punto, mis hermanos, es
que Dios a veces también se quiere mover de esa manera. Ahora vamos a comparar, o mi objetivo después es comparar los avivamientos con Pentecostés, pero para ello vamos a hablar primero de Pentecostés, que es el primer avivamiento en la iglesia. Amén. Fíjense lo que decía Martin Lloyd Jones. La diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y un avivamiento es simplemente de números. Yo definiría un avivamiento como un número abultado, un grupo de personas bautizadas por el Espíritu al mismo tiempo, o el Espíritu Santo cayendo sobre un grupo de personas reunidas y viniendo sobre ellas. Esto puede ser una capilla, una iglesia, un distrito o un país entero. Pentecostés fue el primer de ellos, pero luego están esas repeticiones en Hechos, sobre la casa de Cornelio, sobre todos ellos, ¿verdad? Sobre aquellas personas en Éfeso, etcétera. Ahí no me has dicho de paso capilla, no me refiero a una capilla católica, sobre todo en Estados Unidos, que son más ortodoxos, ahí sí se usan capillas donde exclusivamente oran. Son lugares, edificios donde exclusivamente oran. Sí, ahí no es por sí. ¿Qué decir? Muy bien. Quiero que noten lo que está diciendo aquí Martin Lloyd Jones. Son esos momentos, mis hermanos, donde un grupo de personas es bautizada por el Espíritu Santo al mismo tiempo. Donde Dios empieza a querer mover y empieza a querer derramar el bautismo sobre varias personas. A veces solo su presencia y eso lo vamos a ver después. Pero estamos hablando ahorita del bautismo del Espíritu Santo. Aquí es lo que voy, mis hermanos. Esto Dios a veces lo hace. Como decía Martin Lloyd Jones, puede ser a veces una sola iglesia, a veces se expande y se vuelve conocido. Puede funcionar de diferentes maneras. Puede pasar aquí en la iglesia. Eso no está limitado a algo. Puede haber un avivamiento en la iglesia, ¿sí? Donde Dios quiera derramar semanas seguidas, veladas, no sé, mis hermanos, donde Dios quiera derramar su presencia. Ayer que estábamos ¿fue ayer? Sí. En el funeral de nuestro hermano Fernando, mi hermano pastor traía a memoria todo lo que fue. Todo lo que ellos pusieron su casa atrás, su patio, o sea, por ellos se construyó la iglesia de atrás. Yo conocí al Señor ahí en ese patio. Muchas cosas. Y me llevó a meditar, mis hermanos, con lo del estudio, me llevó a meditar en lo que pasó conmigo y con mis demás hermanos. Y digo, qué raro fue eso. Entre más avanzo en mi tiempo cristiano, digo, qué raro. Y esos son avivamientos que pasan en la iglesia. Llegó un grupo de jóvenes, mi esposa ya tenía ahí 1 año, pero después de nosotros llegar, mi esposa ya tenía 1 año ahí, hubo un tiempo donde Dios empezó a bautizar a todos esos jóvenes que estamos ahí. No nomás fui yo, fueron varios jóvenes. Si nomás es un avivamiento, tiene que ser un mover general en la iglesia. Y varios fuimos bautizados, uno tras otro. Hay avivamientos, mis hermanos, ocurren avivamientos para cosas especiales. O algo que Dios quiera hacer. No lo sabemos. Y entre más yo pienso en eso, digo, qué raro, porque no lo he vuelto a ver. Ya llevo 13 años, no lo he vuelto a ver. Que un grupo de jóvenes llegue, sean salvos y los amados con el Espíritu Santo, no lo he vuelto a ver. Y no quiere decir que somos aquí la élite, no, para nada, para nada. Lo que estoy diciendo es que Dios a veces, aún en una iglesia tan pequeña, atrás de un patio, en El Paso, quiere moverse de esa manera. Quiere moverse de esa manera. Mi hermano pastor. Sí, pero recordad también, mis hermanos, que obviamente cuando Dios da eso es porque tiene un porqué. Porque a lo mejor ahorita pensaríamos, es que era otra administración, no era otro pastor. Y la más fácil que podemos pensar, esa base que dice mi hermano es la que se quedó, mi hermano Germán. Esa base de bautizados es la que se queda. Que ese avivamiento que sí fue, y si fue uno tras otro de una otra manera, fue esa base que se queda en esa iglesia y se levanta aquí, sigue en instituto. O sea, esa base es la que iba Dios a dejar. Cuando muere nuestro hermano Carlos, nuestro hermano pastor, ya había una base y la dejó Dios lista. ¿Por qué? Si no, ¿cómo lo habíamos hecho? Para que siguiera la obra como ha seguido, nos pegó la pandemia, muchas iglesias cerraron y nosotros estamos empezando. La economía, ¿cómo fue? O sea, fue algo que sin el bautismo no hubiéramos podido. Y porque no solamente resistir, seguir creciendo, enseñando, predicando, donde muchos se han desviado ya. Entonces, eso es lo que he traído mucho en memoria, platicando con mi esposa, sí, nomás que recordando, y fue algo extraño, ¿no? Que un muro y oraron por nosotros, todo eso fue extraño, pero era Dios obrando sin darnos cuenta que, porque ni mi pastor, ni mi papá, ni mi pastor, él sabía, nunca nos vio así. Él pensaba
pues, otra manera, los que llevan años y nunca pensaba como posibilidad, pero que iba a pasar lo que pasó. ¿Y qué pasó? Al final de cuentas, el bautizado con el Espíritu Santo y que Dios nos alcanzó, se nota cuando llega la verdadera prueba. Se nota, porque no se ofende uno sigue adelante, aunque nos ofendan. Y los demás se sienten ofendidos y huyen y se van a lo más sencillo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? El bautismo tiene un porqué, y más adelante se dará, pero Dios tiene un porqué dar el bautismo también. Y es para todos sus hijos, pero tiene un porqué también ese momento, ese cuándo. Si no estamos haciendo nada, si no estamos sirviendo nada, si no estamos consagrando, o sea, porque también es la otra parte. Si eran jóvenes, pues ustedes más obviamente jóvenes, pero estaban consagrados y entregados todo el tiempo en la obra. Faltar entre semana, faltar una velada, faltar en domingo, jamás los llegué a ver faltar. Yo los llevaba. Jamás. Íbamos de aquí hasta El Paso. Y aquí hasta siendo vecinos faltamos. Entonces, ¿qué tiene que ver? También se nota el primer amor. Y Dios a los del primer amor los bendice. Sí, mis hermanos, sí. Como todo, y lo vamos a estudiar. Si usted se pone a estudiar los avivamientos, usted también va a encontrar gente hablando en contra de los avivamientos. Aún gente respetable dentro del mundo cristiano, de teólogos, hablando en contra de ciertos avivamientos. Es normal. Es normal. Es normal. Eso no quiere decir que no sean ciertos. Eso no quiere decir que... porque también pasó lo mismo. Hay avivamiento y siempre se levanta un grupo que... Y yo lo entiendo, porque es bien raro. Yo lo entiendo. Pero también por otro lado está también el mover. Así como Dios aviva un momento, también el Satanás no se queda con los brazos cruzados. No se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, vamos a hablar de Pentecostés, mis hermanos. Vamos a hablar de Pentecostés como perpetuación y no repetición. Pentecostés como perpetuación y no repetición. Pero déjame explicarme. ¿Sí? Y aquí tengan paciencia, mis hermanos, que ya tienen más conocimiento. Yo sé que ustedes ya lo conocen, yo sé que ustedes ya se lo saben, yo creo que está de memoria, pero hay hermanos que no. Entonces, necesito explicárselos bien. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Sí? Esto antes de que Jesús ascendiera. ¿Sí? Esto es antes de que Jesús ascendiera. Lo reúne antes de ascender, lo reúne y le dice estas palabras. 1:14. Y todos estos están unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Sí? Entonces, antes de ascender al cielo, fue Jesús, quien dio a sus discípulos la orden de esperar la promesa del Padre. Él les dio la orden que iba a venir algo. Él sabía que iba a venir algo. Lo añadió, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es importante notar el lenguaje que utiliza. ¿Ah? Jesús no les dice que ellos se bautizarán a sí mismos, sino que serán bautizados. Algo externo va a venir. El énfasis recae en que ellos son los receptores de la acción, no sus ejecutores. O sea, se entiende que ellos no iban a hacer nada en el sentido de lo que iba a venir. ¿Sí? En todo bautismo hay alguien que es sumergido y hay alguien que realiza la inmersión. Del mismo modo, en el bautismo con el Espíritu Santo, los creyentes son quienes reciben la acción, mientras que Cristo es quien los bautiza. Él es el agente, nosotros somos los receptores de su obra. Y fíjese, en esto comentaba, porque también leo el otro lado, comentaba en sus expositores, lo van a encontrar. Voy a citar a MacArthur, hablando de este tema. Él decía: el Espíritu no fue inducido a venir debido a que los creyentes oraran, permanecieran ahí o cumplieran ciertos requisitos. El relato de Lucas señala únicamente la oportuna soberanía de Dios como la causa del descenso del Espíritu. Y en eso estamos de acuerdo. Porque, a ver, tampoco nos vayamos a extremo, no niegan esto, o sea, no niegan eso en específico. Ya estaría de más. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no fue inducido. No fue inducido. ¿Sí? A diferencia de como cuando se da a luz, se puede inducir el parto. Bueno, el derramamiento del Espíritu Santo no se puede inducir. No se puede inducir. Y ellos entonces permanecieron esperando unánimes y entregados de continuo a la oración.
No se puede inducir, pero sí tenemos nuestra responsabilidad. ¿Qué tienen que hacer? Tenían que esperar, hermanos. ¿Qué tienen que hacer? Quedarse a orar. Y no salir hasta que no recibieran la promesa. No salir a predicar, no salir a nada. Tenía que esperar la promesa. Ese era su único trabajo. Lo único que tenían que hacer. Se deduce, Hechos 2:1. Estuvieron esperando hasta cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahora se deduce que fueron 10 días aproximadamente los que estuvieron esperando esta promesa, ¿va? Esto es debido precisamente a lo que ese texto dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Por eso de ahí se sacan las cuentas. La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después del primer domingo posterior a la Pascua. Y sabemos que Jesús asciende 40 días después de su resurrección. Pentecostés, mis hermanos, ¿sí?, es el nombre de una fiesta judía. ¿Sí? No tiene nada que ver, bueno, pues ahora tiene que ver, ¿verdad? Pero no está relacionado en sí con el hecho del derramamiento del Espíritu Santo. Era otra fiesta, con un simbolismo que vamos a ver ahorita. Pero era una fiesta que celebraba. Después y más, entre Pascua y Pentecostés todavía había otra fiesta, que era de los panes sin levadura, o algo así va. Pero entre Pascua, que es cuando Jesús muere, y Pentecostés hay 50 días. ¿Sí? Entonces Jesús anduvo 40 días, lo sabemos, en Hechos 1:3, que estuvo 40 días apareciéndose, y después de eso, asciende. Y entonces 40, y luego llega el día de Pentecostés, 50. ¿Sí? 10, fueron 10 ahí, se completan los 50. Ahora, la pregunta es, o aclarando, ¿verdad?, para todos, ¿por qué se le atribuye el nombre de Pentecostés al momento en que fue derramado el Espíritu Santo? Yo sé que para algunos de nosotros esa pregunta ya la sabemos, ya sabemos la respuesta. Pero a mí me impacta cuántos cristianos hay que no saben ni por qué se llama o se dicen pentecostales o pentecosteses o por qué esto se le llama Pentecostés a esta experiencia. Es triste, es bastante triste. Ahí va. Pentecostés, mis hermanos. Okay. Pentecostés era una de las grandes fiestas, como ya les había dicho, que celebraban los judíos. ¿Sí? La palabra Pentecostés significa simplemente quincuagésimo, haciendo énfasis a que se celebraba al día número 50. En aquella fiesta, los israelitas, fíjese bien, los israelitas llevaban a Dios las primicias de la cosecha. ¿Qué se refiere a las primicias de la cosecha? Porque está muy a gusto, hermanos. Échenme el micrófono. Tráemelo. Manuel Lorenzo. ¿Qué entiende usted por que a Dios le llevaban las primicias de la cosecha? Pues lo primero que se recoge de lo que se cosecha. Lo primero que se recoge, los primeros frutos, de todo lo que se cosecha. No estamos hablando del 10%, ¿eh? Así que tráigame las primicias. Es lo primero que se cosecha. ¿Por qué? Porque se entiende que es lo bueno, ¿sí? Lo mejor, ¿sí? Era una manera de reconocer, gracias mi hermano, ya puedes agarrar el micro. Era una manera de reconocer que toda la provisión venía de Él. Y es darle gracias por los primeros frutos que había producido la tierra, ¿sí? Era una manera de Dios darle las gracias. Sin embargo, como ocurre con muchas fiestas del Antiguo Testamento, y eso usted lo puede aprender más en tipología, ahorita no vamos a profundizar mucho. Muchas de esas fiestas, mis hermanos, y es más, mis hermanos, todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, trata de una sola persona, Cristo. No de los judíos, no de su historia, no de la nación de ellos, no. Eso está adyacente. Habla de Cristo y su obra, y nada más. Todo lo más adyacente, pues sí, ahí está. Pero el personaje principal y lo que iba a hacer es Cristo, aún desde el Antiguo Testamento. Y estas fiestas judías eran también sombra de lo que después Dios iba a hacer. Eran un tipo, o nos señalaban algo que Dios iba a hacer en el futuro. Y Pentecostés también es eso. Vemos una sombra, o así se interpreta, ¿verdad? Porque tampoco está literalmente en la Biblia, pero se interpreta de esa manera y es aceptado por muchos teólogos. Esa celebración era más que un simple acto agrícola, ¿verdad?
Era una sombra, es decir, una figura que señalaba hacia una realidad mucho mayor que Dios iba a revelar en el futuro. Cuando llegamos a Hechos 2, esa sombra encuentra su cumplimiento. No es una coincidencia, otra vez volvemos a la soberanía de Dios y su plan, no es una coincidencia que ese derramamiento haya ocurrido en el día de Pentecostés, en el día que celebra los primeros frutos. Dios lo planeó de esa manera, ¿sí? Así como en el Antiguo Testamento se presentaba a Dios las primeras espigas de la cosecha, en el Nuevo Testamento Dios comienza la gran cosecha espiritual. El derramamiento del Espíritu Santo marca el inicio de la recolección de hombres y mujeres para el reino de Dios. Ese día son los primeros frutos. Ese día se dan los primeros frutos. Acabando de lo que acontece, bueno, ni acabando, Pedro se levanta y empieza a predicar y se convierte en 3,000 y después 5,000. Rápido. Esos son los primeros frutos. Esos son los primeros frutos del reino. Ese mismo día después de la predicación de Pedro, lo que acabo de decir, ¿va? Vayamos entonces ahora. Esto vuelvo a estudiar, vuelvo a repasar. Si no está en el instituto, métase al instituto. Si no, vuelvo a leer. ¿Va? Hermano pastor. Sí, antes de que avancemos más. Como habíamos dicho ya antes, si hay un avivamiento, y en este caso, si es el Pentecostés, pues si es obra del Espíritu Santo, que ya lo estamos viendo el bautismo, tiene que tener un propósito. Inmediatamente se ve. Hay iglesias o cristianismo, o inclusive puede haber aquí congregantes, no lo sé, que puedan tener aparentemente un avivamiento ellos, pero pues se acaba el día, se acaba el culto, se acaba la música y pues no veo que se paren a predicar con poder como Pedro. O sea, no veo nada. No veo nada, perdóname, no veo nada. Y el bautismo del Espíritu Santo no nomás es para uno, es para la iglesia. Entonces, es algo que quiero que se vaya desarrollando, porque yo sé que va a bautizar Dios, hermanos. Pero le recuerdo todo esto para cuando pase el momento, no que se me quede en shock y yo no sabía para qué. Si lo está haciendo es porque te va a usar de una manera todavía más especial, pero hay más responsabilidad. El ejemplo ahí está claro. Y el ejemplo está con todos los que bautizan. Ahorita lo hablamos en el paso. Nos bautizó e inmediatamente pasaron todas las cosas y seguimos adelante sirviendo de una manera que muchos nunca, con 10, 20 años que estaban ahí, 15 años, y nunca sirvieron así. Entonces, y todas las murmuraciones que se levantaron también. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a haber obstáculos. Lo decía ahorita mi hermano y eso lo aprendí mi pastor. Siempre que hay un avivamiento, prepárate porque viene un golpanazo, viene una batalla. Satanás va a presionar de una manera. ¿A quiénes va a agarrar? No agarra a los que están avivados. Va a usar la cizaña, va a usar a todo lo demás. Siempre, o sea, hasta ahorita en mis 13 años se ha cumplido esa regla. Después de un avivamiento, viene un golpanazo. Entonces también esa parte cuando nos prepara, nos llena de una manera especial como iglesia, es porque también viene algo que Dios sabe. Y no quiere decir que siempre, pero siempre va a Satanás tratar de hacer algo. No van a malentender. Pero Dios nos prepara también para resistir también todo eso. ¿Por qué? Porque pues también se levantan grupos contrarios con Pedro y todo lo que viene. Entonces, es necesario que recordemos eso. Y lo último, nomás quería agregar algo de las primicias. Hay cristianos que tienen una fe de una manera y especial que hasta el primer cheque que reciben lo dan, y lo he visto y lo he escuchado también. Y es algo único, ¿verdad? Entonces, en tu trabajo y el primer cheque, no, hermano, ya debo 3. O sea, ¿qué le quiero decir? Sin el diezmo, ¿no? Pero hay cristianos, y yo lo vi, mi papá era uno de ellos, no sé, con su primer cheque desde que trabajaba, no sé si en el diario o algo, pero él decía, o sea, primer cheque, primicia, lo entregaba todo. Y es algo que yo digo, pues, qué fe, ¿verdad? Y ahora ya vas estos tiempos que tristemente que ya ni la ofrenda, deja el diezmo, ni la ofrenda. Entonces, sí tiene que ver cómo está el estado también del espiritual. Hay muchos estudios que quiero dar, hermanos, pero en su tiempo. Pero sí es triste, es muy triste eso. Muy bien, vamos, ahora sí lo que acontece, ¿va? Hechos, vamos a leer otra vez desde el 1, pero ahora hasta el 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, y por favor, mis hermanos, porque esos textos que vamos a ver se malinterpretan nomás por no leer despacito. ¿Sí? Vamos a leer. De repente vino del cielo un ruido. ¿Cómo? O sea, no lo mismo, sino parecido a eso. ¿Sí? Al de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero vino un ruido que parecía a eso. ¿Es el que sigue, hermano? Ahí está.
Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéronse, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué había tanta gente ese día? Porque eran las fiestas judías. Había gente de todos lados. Y al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hay varias cosas que hay que ir deshebrando. Primero, fíjense, mientras un grupo, mis hermanos, dice que esto fue algo especial y que ya no vuelve a ocurrir, que ya no es para nosotros, está este grupo, nosotros, que decimos que sí, que esto es una experiencia que sigue siendo promesa de Cristo para sus hijos. Hay que reconocer algo. En lo que acabamos de leer, hay elementos que hasta ahorita no hay registro que se hayan vuelto a repetir. No estoy diciendo que no se pueda, lo que estoy diciendo es que hasta ahorita no se han vuelto a repetir. Pero hay otros elementos que se quedaron, que llegaron ese día y se quedaron hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, ¿sí? Entonces, vamos a ver, mis hermanos, estos aspectos que no se han vuelto a repetir, o al menos ahorita también voy a citar a Tozer, teólogo muchos más estudios que todos nosotros juntos, y él mismo dice, ¿va? Él mismo lo dice. Pero primero, ¿qué aspectos no se han vuelto a repetir? Primero, toda la iglesia reunida en un mismo lugar. Eso ya es imposible, hermanos. Eso ya, hasta que estemos con el Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cuál era la iglesia? Los 120 que estaban ahí. Y punto, se acabó. Después de eso fueron más de 8,000. Y para Jerusalén, para las instalaciones, para la infraestructura, ya juntar toda la iglesia, aún después de la predicación de Pedro, ya juntar toda la iglesia ya era difícil. ¿Sí? Por la infraestructura en aquel tiempo. Ahorita, ¿cuánto más? Ya no ha vuelto a pasar, ni creo que ni vaya a pasar. Número 2. El sonido como de un viento recio. ¿Sí? Si prestamos atención al versículo 2, describe el ruido como el de una ráfaga de viento. Y no literalmente un viento entrando por las ventanas. ¿Sí? Porque a veces veo imágenes en internet, otros cristianos hablando de esto. No, es que no leen. Nomás hay que leer, despacito. No dice que fue un viento que de repente entró. No estoy diciendo que Dios no puede hacer eso. Lo que estoy diciendo es que esto no fue lo que pasó ahí. Fue un sonido. Como cuando hace mucho, bueno, no sé si fue así, ¿verdad? Pero nos ha tocado que unas tolvaneras fuertes y se oye, escuchamos el viento. No sé qué hayan escuchado, pero aquí lo describen como un viento fuerte que entró, ¿sí? Y que se escuchó del cielo. Cito a Tozer, de su libro El Consejero, se lo recomiendo, es un libro muy sencillo para que todos lo puedan leer. Él dice: por lo que sé de la historia de la iglesia y de mi amplia lectura, el sonido de un viento recio del cielo tampoco se ha repetido hasta ahora. Nunca he leído de algo parecido que haya ocurrido, ¿sí? Entonces, lo cito a él en eso porque es una persona mucho más estudiada que todos nosotros juntos. Segundo, la apariencia de lenguas como fuego, ¿eh? Primero, mi hermano pastor. Te dijiste entró, sí, y bueno, yo sé que es una palabra X, pero yo sé que se contradeciría. O sea, dice que el sonido venía del cielo, ¿eh? Sí, puedo identificar que venía del cielo. O sea, y los de afuera también. dijeron del cielo, ¿eh? O sea, no en la iglesia, no en la puerta, no en las ventanas, directamente del cielo. Entonces, es algo que... Sí, correcto. ¿Algo más? ¿No? Ok. 3, la apariencia de las lenguas de fuego. ¿Sí? Primero, mis hermanos, ese fuego era la Shekinah. ¿Sí? Y no voy a entrar mucho en la palabra, es una palabra que se inventaron los judíos. ¿Sí? Está bien, pero no voy a entrar ahorita en eso. En resumidas cuentas, esa palabra representa la presencia de Dios. Es una palabra que usaban para hablar de eso, de la presencia de Dios. Esta se repartió. ¿Sí notó eso en el texto? Ese. Se le parecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. No la escogieron. Solita se repartió.
Otra vez la soberanía de Dios. ¿Sí? Y se sentó sobre las frentes de cada uno de ellos. Ahora fíjese lo que está diciendo el texto. Dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. Mis hermanos, esto de las lenguas no tiene nada que ver con el lenguaje. Nada. Son dos cosas separadas. Note el versículo otra vez. Antes de ver eso, note el versículo. Se le aparecieron lenguas como de fuego. ¿Sí? Es una cosa. Y se posaron sobre cada uno de ellos. Y otra cosa, y todos fueron llenos de Espíritu Santo, y como resultado que fueron llenos de Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que expresasen. Entonces, estas lenguas de acá no tienen nada que ver con esto de aquí. Estas lenguas de ahí no es lenguaje, no está refiriendo a lengua de lenguaje. ¿Sí? No está refiriendo a eso. Aquí sí, por la palabra griega que está ahí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, lo que está haciendo, mis hermanos, la palabra lenguas de fuego, lo que está haciendo, está escribiendo cómo se veía ese fuego. Es una descripción de cómo se veía ese fuego. ¿Sí? Si encendemos una vela, veremos que la llama toma la forma de una pequeña lengua. Es ancha en la parte inferior y se va volviendo más fina. A eso se refiere. Está escribiendo en ese fuego que se posó sobre ellos. Cómo se veía. Y bueno, lo mismo de las imágenes que a veces vemos, ¿va? Esa llama que es gruesa y luego se va haciendo más delgada, ¿va? Eso es lo que está refiriendo ese texto. ¿Sí? O es lo que está escribiendo ahí Lucas en Hechos. ¿Ibas a comentarlo? Ya. No sé si se ubican, mis amados hermanos, de cuando hace calor y también llegas a ver a distancia en las carreteras esa parte de calorcito o cuando estás en la estufa, en el asador o algo parecido bueno, parecido, porque aquí es algo, es una obra milagrosa de Dios, pero esa parte como ser humano, acuérdense que está escribiendo algo espiritual, un ser humano, que en este caso es Lucas, entonces, es la manera en que te lo puedo escribir. Sí, va, Lucas. Sí, correcto. Bueno, lo que se cree. Correcto. También la otra parte, mis hermanos, se dice repartiéndose y se dice fuego, también de otra manera, no sé si esté correcto, pero es lo que yo sé también, es como con un fuego empieza a comenzar en un lado y si está repartiendo, se va viendo que va repartiendo, en un orden. Y si se va expandiendo como el fuego, esa parte va como una continuidad. No sé si me expliqué. Sí. Eso es nomás lo que quería. Sí, mis hermanos, entonces lo importante de lo que quiero remarcar ahorita es entender bien el texto. ¿Sí? Entonces ese texto cuando dice que se repitieron lenguas de fuego, se está refiriendo a esa llama de fuego que se posó sobre ellos. No está hablando de un lenguaje. ¿Sí? Sí, exacto. Están tratando de escribir algo espiritual. Otra vez, ¿verdad? Y eso es lo complicado. Sí. Ahí sí dice que descendió una paloma. Como paloma, sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa, mis hermanos? Tampoco hay registro que se vuelva a repetir. Que se haya vuelto a repetir. Las múltiples lenguas sin intérprete. Me explico. Vamos a leer de nuevo el versículo 4 al 6. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Primero, otra vez la soberanía de Dios. Según el Espíritu se los daba a cada uno de ellos. Sí. Mi hermana Mirna nos decía eso los cultos pasados, ¿va? Esta gente que de repente está hablando y luego de repente empieza a hablar y luego ya no, y luego otra vez sí, y luego ya no. Entonces, o sea, el Espíritu Santo está, ahí te va. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ese es mi problema, mis hermanos. Es ignorancia en el cristiano. No es bíblico, no está. ¿Qué es eso? ¿Sí explico? Entonces, aquí otra vez, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Era el Espíritu Santo que descendió sobre ellos y les dio la habilidad de hablar en otras lenguas conocidas de ese momento. Según el Espíritu a quien Él quería y cuanto al tiempo que Él quería. No cada vez que se me antoja.
Entonces, para que de ahí lo vaya viendo. Ahora, moraban hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. No quiere decir que todos, acuérdense que son maneras de hablar. El punto aquí es, había personas de varios lugares con diferentes idiomas, ¿sí? Que al ocurrir un estruendo, la multitud se juntó. Fíjese bien, ese estruendo no nomás lo oyeron ellos, lo oyeron todos los que estaban alrededor. Y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí no había necesidad de intérpretes. Aquí ellos estaban hablando lenguajes conocidos de aquel momento, ¿sí? Y esas personas que también estaban ahí, iban pasando ahí por la fiesta, les entendieron lo que estaban diciendo, porque estaban hablando cada uno en diferente lenguaje, ¿sí? Cito otra vez a Tozer. No encuentro registro alguno de un acontecimiento o lugar donde un grupo de personas de diferentes idiomas pudieron oír a otros y que todos conocieran y entendieran lo que decían sin un intérprete. Ojo, no estoy diciendo que Dios no puede obrar un milagro similar con una persona que está oyendo la predicación, no sé, que lo escuche en otro idioma, no sé, o que le entienda, no sé. Lo que estoy diciendo es que esta serie de factores, de variantes acomodadas, todo este grupo hablando en diferentes idiomas y que otro grupo de personas esté escuchando y entendiendo, no hay registro que haya vuelto a pasar. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, no que Dios no pueda obrar un milagro similar con una persona o una evangelización o lo que sea. Hay otros aspectos permanentes, aspectos que sí se quedaron, ¿verdad? Dice, por otro lado, ¿qué sucedió allí que no quedó en el pasado? Lo que no desapareció con el sonido del viento, la visión del fuego en la frente y las lenguas comprensibles en aquella ocasión. ¿Qué sí se quedó? Dos cosas, y lo está hablando muy general, que todavía se puede celebrar más. Cristo hecho real. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta fue la promesa, lo que ellos acontecieron fue la promesa de Juan 14:16. Alguien vendría con autoridad, el poder y la capacidad de hacer que Jesucristo sea real para los que creen. ¿Qué está diciendo Juan 14:16? Él está hablando del Paracleto, la promesa del Paracleto, ¿sí? Y este Paracleto era uno igual ya lo estudiamos. Uno igual a Cristo iba a venir. Alguien que iba a poder hacer palpable a Cristo. En un sentido, pues casi real, cuando dice de su presencia. ¿Sí? Entonces, fíjese, Pedro saltó y dijo estos hombres no están ebrios, sino que algo maravilloso les había ocurrido. Hechos 2:32 al 33. A este Jesús, fíjese que está hablando de Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltaba la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado, ¿quién? Jesús. Está hablando de Jesús. A este Jesús que resucitó, que está exaltado, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús lo derramó sobre ellos. 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les dijo que aquello que veían y oían, ese derramamiento, era obra de Jesucristo. Era obra de Jesucristo. Ahora, como decía, podemos meditar más en esto. Cristo hecho real. O sea, cuando viene el bautismo, mis hermanos, ya no estoy hablando de teología solamente, o conceptos, o palabras griegas, o el hebreo. No. Cuando viene ese bautismo, cuando Dios nos regala esa presencia, sobre todo hablando ahorita del bautismo del Espíritu Santo, todo eso, mis hermanos, se hace palpable y es lo que vamos a ver en los testimonios que voy a traer. Algo que resalta, cada vez que leía un testimonio diferente, de un predicador diferente, de personas diferentes, siempre lo que resaltaba es toda la teología, todo lo que he aprendido se hizo real ese día. Eso es lo que todos dicen. Si algo común en todos es eso. Toda la Biblia se hizo real en ese momento. Es lo que necesitamos, hermanos. La Biblia real, Cristo real. Casi palpable.
Bueno, pastor. El pasado y ahorita lo podemos palpar y nuevamente es para que escudriñen y le pidan a Dios el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a hacer que apuntemos a Cristo, no al hombre que trae el don, no al milagro, no a las lenguas. Lo que hace el Espíritu Santo es apuntar hacia Cristo. Y el bautismo del Espíritu Santo va a apuntar a Cristo. Vamos a predicar a Cristo, vamos a glorificar a Cristo. No al hombre, no a la iglesia, no al predicador, no al milagro, no a la necesidad, no al pecador. Que es lo contrario al neopentecostés que vemos en estos días, que nunca apuntan a Cristo. O sea, es algo que quiero que desde ahí se ve. O sea, están llevando todo hacia la crucifixión y hacia la resurrección. Y no quiero dejar de leer esto, mis hermanos, de que vean el detalle, porque sí, mi hermano, se puede profundizar más. Y sí, no voy a profundizar más, pero sí es este detalle que es muy grande, porque tiene que ver con lo que está hablando ahorita mi hermano. A quienes les está hablando Pedro, pero vean lo de las lenguas. Voy a leerles nomás del 7 en adelante. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, no son galileos todos estos que hablan. Para empezar, es un grupo, y con el mundial ya van a entender todo lo que les voy a leer. O sea, es un grupo, galileos. Son galileos, nada más. No hay de otro lado, son puros galileos, de Galilea, los que están hablando. ¿Y qué están hablando? Ahí va. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos, en nuestra lengua materna? Ahí va. Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, vaya contando, y en Capadocia y en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sabían la cantidad de lenguas? Creo que son 17. Gracias. Vean la cantidad de personas, 120, ¿sí? Vean lo que está sucediendo y vean que estaban hablando, lo estaban entendiendo. Porque bla, 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 bla. No te entiendo nada. Acá estaban entendiendo, están glorificando a Dios, están hablando las maravillas de Dios. Es algo que quiero que vean lo que es el verdadero Pentecostés. Porque lo de ahorita no es, no tengan miedo de decir que no es, porque a veces, ay no, hermanos, no es que no cumple con lo bíblico. Sí, amén. Y después vamos a ver también esa diferencia, porque otra vez, esas son las cosas que fueron especiales para ellos. Estaban hablando en lenguas conocidas, ¿sí? Ahora, ¿puede pasar aquí? Sí, puede pasar. Y no, eso no quiere decir que también está lo que Pablo también habla en Corintios, que después lo vamos a estudiar también, lo de las lenguas angelicales, ¿verdad? Pero quiero que note que cuando Pablo habla de las lenguas angelicales, ahí sí que dice, si no hay intérprete, baja la voz para ti y para con Dios. Punto. Quiero que note la diferencia. Sí. Entonces, sí son dos cosas diferentes. Sí. No estoy diciendo que el otro no pueda volver a pasar, pero lo que digo es, o sea, esto es un milagro específico que pasaron ellos. Sí. Donde no hubo ni intérpretes. Y cuando son lenguas angelicales, ahí es donde Pablo dice, si no hay intérprete, bajen la voz contigo y para con Dios. Punto. Y con orden, por favor. Mucha diferencia, mis hermanos. Hay mucha diferencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Cristo es real. Y luego también está el poder para hacer. Ese poder se quedó. Ese poder. Lucas 24, 49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús le dice, esto ya lo vemos en Lucas, ¿verdad? Obviamente. Jesús le dice que va a venir un poder sobre ellos, ¿verdad? Ese poder, mis hermanos, también se quedó. Ese poder también es una promesa que se quedó. Una definición de la palabra poder, tan sencillo como es esto, es la capacidad para hacer algo. No más ni nada menos, ¿sí? Es la capacidad de hacer algo. Fíjese bien, antes de ver el ejemplo. ¿Por qué me hablo de esto? Porque también hay un grupo de cristianos que malinterpretan la palabra poder en el griego. Hay una malinterpretación que ha surgido respecto a esta palabra y algunos la traducen como dinamita, ¿sí? Que el Espíritu Santo, ese poder es como la dinamita, ¿sí? Ahora tienen su razón de por qué lo traducen de esa, por qué lo
lo traducen de esa manera. Y esto es, mis hermanos, porque la palabra griega que está en la Biblia, que se traduce en la Biblia como poder, de ahí también surge como raíz la palabra dinamita. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que la dinamita se creó hace 200 años. La dinamita no existía en el tiempo de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde todos los estudios que hemos tenido de fundamentos entran, ¿eh? Entonces, los escritores, que también son hombres, que también Dios los usó, no pudieron haber tenido en mente la dinamita como la conocemos ahorita, porque no existía. Entonces, no puede significar esa dinamita como muchos sí la traducen, porque no existía, tan sencillo como eso. No existía y no se la pudieron haber imaginado, porque no existía. ¿Sí? Entonces ahí es un error cronológico, histórico. La palabra poder, que sí se traduce aquí, pues se remonta a los tiempos de Cristo. ¿Sí? Y ahí poder, pues está hablando de una capacidad de hacer algo. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Si un hombre, mis hermanos, toma en sus manos un violín y lo único que sale de este son chirridos y ruidos sin armonía, dicho hombre no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Amén? Usted se puede subir bien intencionado a tocar la batería o la guitarra, pero si usted no tiene la capacidad, nos va a estorbar. ¿Estamos de acuerdo? No va a salir armonía, no van a salir notas ahí. Por otro lado, otro hombre toma el violín y en un instante interpreta melodías hermosas y complejas. ¿Quién toca mejor? El que tiene la capacidad de tocar. El hombre que tiene la capacidad para hacerlo. Esto es lo que significa la capacidad dinámica para llevar a cabo lo que se le ha encomendado. ¿Sí? Ahora, ¿a qué voy con esto? No quiere decir tampoco, fíjese bien, no quiere decir tampoco que si yo tengo la capacidad del don que Dios me ha dado de predicar, inmediatamente voy a ser perfecto para predicar. No quiere decir eso. Pero sí quiere decir que a partir de ese momento que Dios me dio ese don, voy a tener una facilidad que nadie más va a tener para poder empezar a predicar. Tengo que estudiar, también es responsabilidad humana. Tengo que estudiar, tengo que prepararme, homilética, igual para la enseñanza. Para la enseñanza, miren hermanos, voy a hablar de testimonios, no porque me quiera exaltar en nada. Es parte de, mis hermanos, es parte de. Mis hermanos, yo no consideraba que nunca iba a tener ese don de maestro, porque a mí me fue de la patada del instituto para varias materias, mis hermanos, ¿sí? Y hasta el día de hoy sigo batallando con cosas. Si había un don que yo dije nunca voy a tener, era el de ser maestro. Porque hablo muy rápido, y sigo hasta el día de hoy, hablo muy rápido, porque mi cerebro piensa 1000 por hora y a veces no, y mi boca va muy atrás. Muchas cosas. Muchas cosas. Cuando vino la pandemia, yo sé que pasó algo en mí. Y aparte no me gustaba leer, batallaba mucho para leer. No, me hicieron muchas cosas, muchas cosas. Cuando llega la pandemia, algo se despierta en mí. Y empiezo a leer, y a escuchar sermones, es ver la explicación expositiva. Empiezo a leer, y a leer, y a leer. Y de ahí para adelante le agarré algo que hasta ahorita no se me ha quitado, la lectura. ¿Qué pienso yo? Que durante la pandemia Dios me dio ese don, todo no es perfecto. Pero pienso que ahora tengo una capacidad para poder enseñar, que le he ido puliendo, que no tenía antes, porque yo de verdad, algo que donde más lo veo es que yo no tenía ese amor por la lectura, esa paciencia de lectura, ese hambre por la lectura, yo no la tenía, Entonces, no soy perfecto, y otros hombres han sido más usados que yo. Y otra vez lo que siempre decimos, deme 20 años o 30, lo mismo que otros tienen, y luego hablamos. Pero bueno, porque a veces es muy fácil comparar. Eso es lo que se refiere a esta capacidad, hermanos. Esta capacidad de hacerlo. Y sigo leyendo. Sea lo que sea, escucha, préstame atención.
sea lo que sea que hagamos en el nombre de Dios, Él nos da la capacidad para hacerlo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Sea lo que sea, hermanos. No la tocó bien, y quien sabe de música sabe que la tocó mal. Pero ustedes no saben, por eso no se dan cuenta. ¿La batería? Pocas veces la he ensayado. Se me dio. Pero ¿sabe por qué surge todo eso? De un amor. Y esto fue desde Montesanto. Me molestaba mucho ver cómo otros despreciaban esto. Y por eso aprendí el bajo, porque yo lo único que sabía era la guitarra. Y ahí Dios me dio la capacidad para poder cantar. Yo se lo he dicho eso antes. Yo no cantaba, yo no podía cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo. Y ahora lo puedo hacer. El bajo, la batería. La batería es algo que tengo que pulir. Entonces, son cosas que Dios da, mis hermanos. Esa capacidad que Dios da. Y otra vez se lo digo, no es coincidencia que sea bautizado con el Espíritu Santo. Y que Dios me haya permitido esas capacidades para ciertas cosas sin haber pocas veces le he ensayado. Y mi hermano sabe, pocas veces le he ensayado. Entonces, ese poder. Y si usted está llamado para evangelista, Dios le va a ayudar con ese poder para atraer a las personas. Si usted está para ser maestra, Dios le va a dar ese poder. Si es el don de misericordia, Dios le va a dar el poder, la capacidad de hacerlo, de tener una misericordia por los demás que ninguna otra persona va a tener. Y usted va a decir, ¿cómo los demás no tienen esa misericordia por aquel persona? Sí, hermano, es que usted tiene una capacidad especial por esas personas. Todos tenemos que tener misericordia. Pero ese es el punto. Hay una capacidad especial detrás de él. Ahora, hermano, que hay otros hombres que nunca creyeron en el Espíritu Santo y que Dios los usó como maestros y como teólogos y como predicadores. Vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros no estamos exclusivos del respaldo y la presencia de Dios, hermano. No tenemos la exclusividad de eso. Dios puede usarlos si Él quiere y los ha usado. Pero van a ser responsables de este don que está para todos. Ahí ya no puedo meter mi mano. Ahí es Dios queriendo usar también a otros hermanos. Y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo. Eso nos debe llevar, mis hermanos varones, que algunos que ustedes que ya tienen instituto, nos debería llevar a por qué no, yo puedo ser un teólogo para mi generación, un teólogo calvinista pentecostal exponiendo estas cosas. Porque usted no puede ser, porque no podemos serlo nosotros. Y que Dios nos lleve a ser conocidos también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y poder dar ese testimonio siendo conocido, olvídese. ¿Por qué no? Mi hermano pastor. Dijo la hermana Nena, ¿y sí? Perdón, me agarró, me encurva. Sales. Hermano, voy a decir varias cosas. En torno a los dones, así como ven los de la escuelita 3D, son 2D y una, lo que le voy a decir, descubre, desarrolla y aplica. Eso es el don. Estoy hablando de los dones. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Por qué tiene que ver eso? Mi hermano comparte parte de su testimonio, descubre el don de enseñanza, conforme el tiempo, Dios respalda, lo va poniendo más y más a dar clases y va descubriendo ese don, se va desarrollando y se va aplicando, mas nunca llega a la perfección. Es lo que quiero que recuerden. Si usted descubrió un don, mis hermanos, tiene que desarrollarlo. Para desarrollarlo hay que ejercerlo, aplicarlo, pero para desarrollarlo hay que estudiar, hay que ver libros de pedagogía, hay que ver técnicas, hay que ver, como hace mi hermano, su referencia bibliográfica, varias cosas, filtrar información. Todo eso es parte de, es lo que no quiero que vaya olvidando eso. Descubre, desarrolla y aplica. La otra parte, mis hermanos, si descubriste que no lo tienes, quítate. Deje de estar tratando de predicar, enseñar cuando no lo tiene. Pero si lo tiene, no sea cobarde, no se quite, no sea flojo. Desarrolle, estudie más, pasen los tiempos, hay que actualizarnos. Esa es parte del que tiene el don. Se tiene que esforzar para actualizarse. Si no, yo lo veo en mi trabajo, lo veo con los jefes, ya son gente de edad y no se quieren actualizar. Y se les vaya. Pero cuando necesitan, van con otra generación, pero quedan mal porque son los líderes. Se ven estancados. Les gana el problema. No nos puede ganar el problema porque Dios siempre está actualizado. Es inmutable. No podemos quedarnos atrás. Dios siempre nos ayuda para que ese don, desde ese tiempo Pentecostés al día de hoy, es el Espíritu Santo, es Dios y sabe cómo hablar y enseñar y predicar y todo ello. Entonces somos nosotros los que, la parte de pereza o la parte de que no queramos. Entonces desarróllelo, hermanos, estudie esa parte
y aplíquenlo. También la otra, pero si descubre que no, pues muévase, pero no deje de buscar el que sí. Porque todos mínimo tenemos un don. Es ahorita lo que hablaba mi hermano. Oye, los que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, el bautismo del Espíritu Santo nos da dones operacionales y nos da ministerios, pero no quiere decir que no pueda tener de enseñanza, que es motivacional, si no me equivoco. Y eso sin el bautismo se puede tener, pero se tiene el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para que no se confunda, si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, tiene que descubrir mínimo un don que debe de tener motivacional, aunque no tenga el bautismo. Y los motivacionales, pues ya después se verán en otro estudio. Y la otra parte, ¿qué tiene que ver la batería si no es el don de la música? Porque no es un don, ¿eh? Puede ser un talento. Es un talento, no puede ser. ¿Qué tiene que ver? El servicio. Cuando se tiene un don de servicio, mi hermano, Dios lo usa a través del talento de la música, a través del talento de dirigir, para que no se confunda. Yo tengo don de, muchos, porque la mayoría de todos dicen que tienen don de servicio y no se ve. En realidad, el don de servicio está inquietado de cómo soluciono la necesidad para que sí se vea el tras de pampalinas, el micrófono, las pilas, y tú ves la batería, sí, pero también andas con el micrófono, con la batería, que los cables. Es el don de servicio. Si dirigimos, es el don de servicio, que ese mete el de profecía, el de predicar, ese se mete en la enseñanza, pero el don de servicio es el que te ayuda a dirigir. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, mis hermanos? Si los ponemos a servir es porque queremos que descubran el don, no sé cuál tengan, y desarrollen y apliquen. Pero también si usted ya ha dirigido varias veces, hermano, de plano no tengo, pues qué bueno, gracias a Dios que le permite servirle de esa manera, pero sepa, no va a ser para mí ese camino, esa manera de servirle, pero hay otros dones. Entonces, todos son necesarios en la iglesia, mis hermanos, es para edificación de cada uno de nosotros. Es muy precioso tener el don de servicio y es muy precioso poder tener esa identidad, saber y poder decir para la gloria de Dios, reconocer lo que ha hecho el Espíritu Santo. Yo tengo el don de servicio y no es orgullo, no, yo tengo el don de servicio, o sea, tengo la responsabilidad de a través de ese don glorificar a Dios y que se edifique la iglesia. Tengo el don de servicio, por eso, aunque me toque predicar o algo, vengo y pongo los aires y vengo y conecto y vengo a armar y mando abajo y varios pasan, Dios los bendiga, hermano, y se van. Y no me molesta porque yo tengo el don de servicio. Voy a hablar de eso en el culto de los varones. Entonces, que se vayan preparando. ¿qué tiene que ver, mis hermanos? El descubrir el don. Disfrutas. Amén. Disfrutas. Es como la vocación, y lo he escuchado también en libros pentecostales. Es descubrirla, como descubre la vocación el médico en la cirugía, el químico en el laboratorio, como cristiano cuando descubres tu don en el ministerio, en la obra, todo es descubrir tu vocación en el reino de los cielos. Y eso es algo precioso y algo único porque te da identidad y te permite vivir muy diferente dentro y fuera de la obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla de una manera única y diferente por el cargo y la responsabilidad que ha dado a través de ese don. Porque no se queda en la iglesia nada más. El servicio, en la calle, en el estacionamiento, gente atea, quien sea, es un deleite servirle a Dios porque es a través de. Entonces, sí quería en esa parte para que no haya confusión. Yo sé que más adelante se harán los dones, pero Sí, a veces hay conocimiento y se me pueden confundir. Lo importante es descubrir mínimo qué es lo que tenemos de don para no estar obstruyendo, obstaculizando o sirviendo de tropiezo en otras áreas, pero también que otros pueden estar haciendo las cosas porque todo el otro no lo descubre, pues los engranes se acomodan bien bonito cuando empieza la obra. Correcto, mis hermanos. ¿Algo más? Ok. Conclusión, mis hermanos. Por tanto, a la vista de todo esto, y es conclusión del primer punto, a la vista de todo esto, no hay nada más claro en relación con la historia de los avivamientos que la soberanía y el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos obtener un avivamiento cuando queramos, ni producirlo. Es erróneo decir que si cumplimos ciertos requisitos, hacemos determinadas cosas y el avivamiento va a venir. Cito otra vez a Martín Jones, dice, muchos han dicho esto. Muchos han dicho eso, dice. Yo he conocido bastantes que lo han enseñado y han practicado y que han hecho todo lo que se les ha enseñado que hagan y sin embargo el avivamiento no ha llegado. Muchos cristianos han sido enseñados mal de que haciendo ciertas cosas puedes obtenerlo. Los enseñan así, las hacen y luego no llega. Eso es ser piedra de tropiezo. Eso es ser piedra de tropiezo. Nosotros no vamos a doblar la mano de Dios. Es Él el que decide cuándo y cómo. Tenemos responsabilidad otra vez, ¿va? Ahorita voy a hablar de eso. Es un don de Jesús y depende por completo de Él. Él es el Señor, Él es el soberano, y así como el Espíritu Santo reparte dones a las personas según su propia voluntad, también el Hijo otorga este don, su bautismo, soberanamente. ¿Sí? Ahora,
como ya se los dije, va, como lo vimos, sí es Dios soberano, sí es todo ello. ¿Qué estamos haciendo?